sino de Dios, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Bien, comenzamos también dando la bienvenida esta mañana a los nuevos visitantes, al doctor Gordillo y su señora. Sea dada la bienvenida esta mañana, démosles una bienvenida, un aplauso de bienvenida. Bien, queremos hablar también de la reunión de oración todos los miércoles a las 7 de la noche. ¿Por qué? Porque estamos comenzando, esto es un pequeño retoño, ¿no? Pero es un retoño en crecimiento para la honra y gloria de Dios, y en consecuencia este miércoles nuevamente estaremos aquí en la reunión de oración. Es una reunión circular, cada persona va orando, o el que quiera también traer una lectura de la Biblia lo puede hacer en general, pero todos oramos porque es una reunión para orar, ¿no? Hay muchas situaciones por las cuales orar, entre otras estamos hablando de la situación misma aquí del municipio de Chía. Recordarán ustedes lo que sucedió con el restaurante Andrés Carne de Res, y hemos estado pidiéndole a Dios es que saque a flote las cosas. Aquí en el municipio, la corrupción administrativa del municipio en general, lo que sea, que lo que Dios sea mostrando, ¿no? Y que Dios sobre un avivamiento aquí en la iglesia cristiana en este municipio. Bien. El programa radial recomendado de este mes es el programa Un Consejo Bíblico de Donaldo Strong. Este programa se da en BBN los martes y los jueves a las 9:15 de la mañana. Pues imagínense ustedes que mi afecto hacia Donaldo Strong es sumamente grande, porque yo era un adolescente cuando escuchaba en la radio transmundial el programa, su revista radial del Cono Sur, de Donaldo y Diana Strong, desde la radio transmundial, y ellos hicieron, la verdad, ellos son unos veteranos de la radio cristiana evangélica en español, los esposos de Strong, y a mí me dio una gran alegría encontrar a Donaldo Strong en la emisora de BBN, y sigue siendo el mismo hombre, servidor del Señor, fiel a su causa, y de un trasfondo siempre sano bíblico. Siempre sano bíblico. Así que recomendamos ampliamente también este programa. El libro para recomendar este mes es el libro Dios es relevante, de Luis Palau. Dios es relevante, de Luis Palau. Cómo encontrar fortaleza y paz en el mundo de hoy, de la editorial Vida. Este libro de Luis Palau, como todos los libros de Luis Palau, son una gran bendición. Es una bendición tener un hombre como Luis Palau, y le damos gracias a Dios porque en América Latina tengamos un hombre de las calidades que hemos tenido desde el año de 1968. Yo recuerdo perfectamente cuando hicimos la primera campaña evangelística que ya se pudo hacer de manera abierta en el país bajo el gobierno del doctor Carlos Lleras Restrepo, que fue el programa de evangelismo a fondo, e hicimos una campaña en Bogotá. Yo tenía en ese momento 5 años, recuerdo mucho los pantalones cortos y el frío que hacía, cuando hicimos esa caminata desde la Plaza de Toros de Santa María, y nos dirigimos hacia la Plaza de Bolívar. Éramos alrededor de 20,000 personas ya, y estuvimos tan contentos, y allí predicó Luis Palau su primer sermón como evangelista
y don Patricio Simes oró consagrándolo como evangelista. Y ha sido un hombre fiel. Sus libros son una cosa sana, bíblica, siempre de buen talante. Entonces debo por eso decirlo, Luis Palau es una bendición. ¿Sabe que en ese tiempo Palau era de copastor de la iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera en Cali? Se ganaba un salario mínimo. Eso es lo que se ganaba como pastor aquí, un salario mínimo. Luis Palau. Esa es de las historias interesantes de este hombre de Dios. Hay una película recomendada en promedio, se llama Entre las sombras de la vida de C.S. Lewis, por Richard Attenborough como director de la película. La queremos recomendar para que ustedes en un momento dado, con beneficio del inventario, la puedan ver. La página web, vamos a recomendar una página web, y una página web que recomendamos de verdad, es la página www.obreofiel.com. Esta página es una página riquísima, yo también aspiro a enriquecerme de esta página y valerme de muchos otros elementos. Queremos también anunciarles que ahora tenemos una emisora nueva cristiana por internet. El doctor Gordillo le voy a pedir que se ponga de pie, él es el fundador de la emisora y él nos va a hacer un breve resumen de cuál es el proyecto en sí de la emisora. Se llama Nexus, y Nexus Stereo, y le están llegando contactos incluso de Alemania, otros contactos que vienen creo de Rusia, algo así. Y entonces es como muy alentadora esa noticia. Cuéntenos, doctor. Gracias, pastor. Bueno, pues Nexus es una emisora que fundamos especialmente para los jóvenes, que tiene música 24 horas, música cristiana, sin interrupciones, y tenemos devocionales por las mañanas con autorización de los pastores o de las personas que nos han cedido sus devocionales. La fundamos hace aproximadamente como un mes. En este momento tenemos 250 oyentes en todo el mundo. Más de 250, ¿cuántos van? 900. 900. Bueno, Sí, es que no va a ser Estamos en complejo. Alemania, Rusia, Suecia, en Perú, en Estocolmo. Es que no sabemos por qué. Digamos pero- que la ventaja del internet es que uno esto es mundial, ¿no? O sea, Sí, sí, uno sí. lo puede escuchar en cualquier lugar del mundo. Pues hemos tenido ya, digamos, unas cosas bonitas de la emisora, a la gente le gusta, a los jóvenes les gusta, es música En en español inglés, y en portugués. en español y en portugués. La idea es que esto se creó para difundir el evangelio, así que si ustedes tienen algo que creen Nosotros que quedó mucho, hermano. o alguna cosa para Quedó por difundir, tonelada. lo podemos colocar en la emisora. Lo pueden ubicar en nexusestereo.blogspot.com. Pero pues igual ahorita al final les damos los datos para que la bajen. Ya mandamos a hacer unas tarjeticas, pero no las han entregado. Mandamos a hacer unas tarjeticas pues para entregarles en las diferentes congregaciones. Pues es que lo bueno de esta noticia es que nos lo están dando justamente cuando el pan apenas está saliendo del horno. ¿Me entiende? Entonces por eso todavía no están las tarjetas ni nada, porque apenas comienza y para nosotros es un motivo de gozo que esto se dé. Mis queridos hermanos, oremos por las agendas que se me están abriendo con otras iglesias y pastores. Tuve una buena entrevista con el pastor Juan Eduardo Rodríguez de la iglesia cristiana Estrella de David, allí en el barrio Las Margaritas en Bogotá. Estoy citado para el viernes 13 de diciembre para dar una corta charla sobre la armadura del cristiano, pero va a ser solamente de hora y 15 minutos. Yo le dije que entonces yo no podía dar sino solamente así unos brochazos muy generales, ¿no? Pero por allí vamos a comenzar, porque allí en esa iglesia planeamos, ojalá para el mes de febrero, dar un primer seminario sobre la historia del cristianismo evangélico en Colombia, ¿no? Entonces yo pues en eso sí tengo muy afilado mis arneses desde hace mucho tiempo, y quiero mostrar muchas cosas que les va a llamar mucho la atención a más de 4, ¿no? Que esta es la realidad histórica. Bien, vamos a ir al texto áureo. Vamos a ir al texto de Lucas, del capítulo 2.
Lucas el capítulo 2, ese es el versículo que vamos a estar memorizando este mes. Lucas capítulo 2, versículos 10 al 12 en la Reina Valera. Usamos la Reina Valera por su precisión en traducción en primer lugar y en segundo lugar porque su estilo se presta mucho para la memorización. Amén. Entonces vamos a leer y vamos a memorizar este texto. Amén. Lucas el capítulo 2, versículos 10 al 12. Leámoslo todos a viva voz. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Lucas 2, del 10 al 12. Volvamos. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Volvamos a recitar. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Amén. Bendito sea el Señor. Lucas 2, del 10 al 12. Bien. Vamos a ir ahora a esta sección que yo llamo de actualidades. Norcorea y la Iglesia Cristiana Evangélica Norcoreana. Aquí hay muchas cosas que nos van a sorprender. En enero, esto se está grabando, ¿cierto? Se está entrando. En enero de 2008 fue publicada por la Alianza Evangélica Mundial una dura lista de los 5 países más difíciles de evangelizar por hostilidad política y o religioso, cultural, y la lista se halla encabezada por Corea del Norte. De origen milenario, racial, lingüística y culturalmente hablando, Corea se ubica o clasifica como de origen mongólico del subgrupo coreano. Desde sus orígenes hasta 1948, Corea fue solo una nación, La milenaria historia coreana se sumerge en un pasado legendario, siendo una de esas leyendas la que habla de Kitse o Kikha, a quien se atribuye la introducción de la cultura china en la península alrededor del siglo XIII a.C. La influencia china conservó su fuerza hasta mucho después de la aparición de 3 reinos coreanos distintos en los primeros siglos de la era cristiana, y fue con la ayuda china que uno de esos reinos, el reino de Silla, dominó a sus rivales en el siglo VII y unificó la península. En el siglo X, Silla como reino cayó en manos de la dinastía Goryeo, bajo cuyo liderazgo el confucianismo entró a competir fuertemente con el budismo como sistema religioso hasta casi llegar a sustituirlo como religión predominante. Tras el derrumbe del imperio mongol, subió al poder en Corea la dinastía Joseon a fines del siglo XIV a.C. Los primeros 200 años de la dinastía Joseon se caracterizaron por la vivencia de una paz relativa y vieron la creación del Hangul o alfabeto coreano, creado por el rey Sejong el Grande en el siglo XIV, y el ascenso de la influencia confucianista en el país. Sin embargo, a finales de la dinastía Joseon, la política aislacionista de Corea le hizo ganar merecidamente el nombre de reino ermitaño. Para fines del siglo XIX, el país se convertía en objeto de los deseos coloniales del Japón,
deseos que se concretaron a principios del siglo XX, pues en 1910 Corea fue anexada por el Japón y permaneció así hasta fines de la Segunda Guerra Mundial en agosto de 1945. Por lo tanto, Corea, al igual que Alemania, fue una sola nación hasta los años 1945-1948. Recordemos que lo mismo pasó con Alemania. Fue una nación hasta que después de la guerra se le dividió en dos naciones, ¿no? Por lo tanto, repito, Corea, al igual que Alemania, fue una sola nación hasta los años 1945-1948, cuando en el proceso del nuevo reparto mundial tras la Segunda Guerra y en las conferencias de Potsdam, Teherán y Yalta, las dos grandes potencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética, se las repartieron, tomando como línea delimitante el paralelo 38. La Unión Soviética tomó el control de la parte norte y el ejército de los Estados Unidos de la parte sur. Esto condujo a que en 1948 se establecieran dos gobiernos independientes en el norte y en el sur. El primero tenía como capital Pyongyang y el segundo Seúl, cada uno reclamando su soberanía sobre la totalidad de Corea. Las crecientes tensiones entre los gobiernos del norte y del sur a causa de las ambiciones expansionistas del norte desembocaron en la Guerra de Corea, cuando el 25 de junio de 1950 el ejército de Corea del Norte cruzó abusivamente en su pretensión expansionista el paralelo 38, que hacía de frontera, y atacó. De todas maneras, Corea del Sur obtuvo la ayuda de muchas naciones, entre ellas Colombia, lo cual logró compensar las fuerzas de equilibrio en favor de la Corea libre. La guerra continuó hasta el 27 de julio de 1953, cuando el Comité de la ONU, los voluntarios de la República Popular China y Corea del Norte firmaron el armisticio de la Guerra de Corea. Una zona desmilitarizada fue establecida para separar a los dos países. Desde entonces, Corea del Norte fue dirigida con mano férrea por el gran timonel comunista Kim Il-sung hasta su muerte el 8 de julio de 1994. Después, el 8 de octubre de 1997, su hijo Kim Jong-il, como auténtico heredero del poder, fue nombrado secretario general del Partido Comunista Coreano. En 1998 fue nombrado presidente de la Comisión Nacional de Defensa y su posición fue declarada como el cargo más alto del Estado. Generalmente las relaciones internacionales mejoraron. Incluso hubo una cumbre norte-sur histórica en junio del año 2000. Sin embargo, las tensiones han vuelto a hacerse visibles con la reanudación por parte de Corea del Norte por su programa de armas nucleares. Entre tanto, Corea del Sur, país de libertades, ha venido a tener un gran crecimiento en todos los órdenes. El evangelio se ha diseminado en dicha nación ampliamente hasta llegar a ser casi el 50% ya de la población de Corea. La primera ministra es cristiana y Corea del Sur es hoy por hoy una de las naciones más prósperas de Asia y del mundo. En lo relacionado con la influencia cristiana en Corea, hemos de decir que el cristianismo fue sembrado en Corea por los mismos coreanos y no por misioneros extranjeros anglosajones, como muchos supondrían. Los contactos misioneros anteriores fueron solo periféricos. El primer católico, el portugués de Céspedes en 1593 como capellán de las tropas japonesas invasoras, y el primer protestante, el alemán Carlos Gustloff, en 1832, que exploró las costas. No fue sino hasta que el patriota coreano Lee Sun-yun regresó en 1784, fines del siglo XVIII, ya bautizado, de una visita a la misión ex-jesuita portuguesa de Pekín, que el catolicismo comenzó a extenderse entre los coreanos. En los siguientes 100 años, a pesar de grandes persecuciones, 4 en total, la Iglesia Católica Romana era todavía un movimiento clandestino y creció hasta tener como 17.500 miembros.
El primer misionero católico foráneo fue un chino, el sacerdote jesuita James Chow, en 1794, seguido en 1835 por el sacerdote jesuita francés Pierre Maubert de la Sociedad Misionera de París. También el protestantismo fue introducido por coreanos. Un año antes de la llegada, en 1884, el primer misionero protestante o cristiano evangélico residente, un coreano convertido de los misioneros escoceses en Manchuria, el patriota Sun Yang-jun, introdujo porciones bíblicas en coreano a la aún cerrada y totalitarista Corea y reunió secretamente el primer grupo coreano de creyentes protestantes. Luego vinieron los misioneros, primero un médico presbiteriano, el doctor Horacio Allen, y en 1885 dos clérigos, el doctor Underwood, presbiteriano, y el doctor Appenzeller, metodista. Y el pionero en la apertura de Corea del Norte fue el reverendo Moffat. Y fue en el norte de Corea que se vio un mayor crecimiento de la iglesia, especialmente después de 1895, reforzado y avivado después por el gran despertar de 1906-1907. Hacia 1910 los protestantes habían ganado en número de 167,000 creyentes y eran superiores al catolicismo romano. Los metodistas y presbiterianos cooperaban con un acuerdo de comité, pero el crecimiento fue mayor en las zonas presbiterianas y que seguían el plan Nervios, una estrategia misionera que enfatizaba las clases de Biblia para todos los cristianos, testigos laicos, autosostenimiento y autogobierno. La iglesia presbiteriana coreana se organizó como cuerpo independiente en 1907. La iglesia metodista coreana, por su parte, lo hizo en 1930. Otras denominaciones importantes allí son los anglicanos, 1890, los adventistas, 1903, la Iglesia de Santidad de la Sociedad Misionera Oriental, 1907, y el Ejército de Salvación, 1907 también. Los bautistas del sur hicieron también su concurso, reavivando la obra después de la Segunda Guerra Mundial. La anexión de Corea por Japón en 1910 produjo vejámenes para la Iglesia, que culminó con una abierta persecución contra los cristianos en la década de 1930, cuando rehusaron las exigencias del gobierno de ocupación de participar en ceremonias shintoístas propias de los japoneses. Pero al mismo tiempo la identificación de los cristianos con el movimiento coreano de independencia ganó respeto en todo el país y una creciente red de hospitales y universidades cristianas amplió el testimonio cristiano. El final de la Segunda Guerra Mundial abrió un segundo periodo de crecimiento eclesial que no pudo ser obstaculizado ni siquiera por los desastrosos cismas eclesiásticos de la década de 1950, la división del país ni la invasión comunista. Tan cierto era este avivamiento coreano, especialmente en el norte, que en el Asia Oriental, Pyongyang era conocida como la Jerusalén Oriental. Para ese año, el 13% de la población de lo que hoy es Norcorea era cristiana. Y había una libertad religiosa a pesar de la mayoría budista y confucionista tradicional de aquel entonces. Pero vino el manto comunista, la cortina de hierro, y hoy, según el estimativo de la ONU, el promedio de la población de Norcorea es de 24 millones de personas y solo el 2% son cristianos, 480,000. De ellos, una manada muy pequeña ha logrado salir de la nación con vida y éxito. El gobierno es 100% dictatorial comunista en aras de la llamada dictadura del proletariado. En connivencia con ello, para el gobierno comunista, el ser cristiano se considera como una amenaza a la nación y un acto criminal. Las conversiones están prohibidas. Los cristianos que son encontrados profesando su fe son expuestos al arresto, la tortura y la muerte. Por eso, naturalmente, la clandestinidad de la vivencia de su fe.
tienen muy pocas Biblias guardadas bajo riguroso secreto, pues el gobierno las decomisa, las desaparece y tiene prohibida la posesión de ellas. Como una cortina de humo o mascarada engañosa para los incautos, la libertad religiosa se garantiza en la Constitución, pero eso es solo una engañifa, pues el Estado patrocina el ateísmo marxista con caracteres absolutistas, lo que hace que realmente la libertad de culto sea solamente letra muerta. En la actualidad, las iglesias evangélicas o protestantes de Corea del Sur, Japón y la China viven muy pendientes de la obra en Corea del Norte y de la situación de los hermanos allí. Entonces este es un motivo por el cual debemos nosotros orar. Y este es nuestro más vivo anhelo, orar por la iglesia de Norcorea, que debe ser objeto de nuestras oraciones en este mes de diciembre, mes de Navidad. Así que vamos a orar, y vamos a orar esta ocasión, en primer lugar, por Corea del Norte y la iglesia norcoreana perseguida. Vamos a orar por el proceso electoral colombiano para la presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento andino, porque ya se acerca este año que va a ser electoral, para que Dios obre según sea su santa voluntad y que tengamos paz para la predicación del Evangelio. Que Él sea poniendo a quien sea el presidente de la República, el Congreso y también los que representen a Colombia en el Parlamento andino. Vamos a orar por el departamento de Bolívar y su capital, la preciosa Cartagena. Y digo la preciosa Cartagena porque realmente nosotros como nación somos la que tenemos el privilegio de tener una ciudad tan hermosa, tan bella como es Cartagena, que es una ciudad que se ha venido a menos lentamente, pero era la capital de la antigua provincia de Cartagena. Imagínense ustedes, toda la Cartagena se llamaba la Boca de Sudamérica, y lo era con toda propiedad, porque por Cartagena salía todo, incluso hasta la plata que venía desde el Cerro de Potosí en Bolivia. Todo eso era transportado por la cordillera de los Andes y era en Cartagena que se llegaba a embarcar toda esa riqueza. Por Cartagena entraba y salía todo el comercio y la administración y las comunicaciones españolas. Cartagena fue realmente una ciudad formidable. Después capital del Estado Soberano de Bolívar, hoy reducida en mucho a menos como capital sencillamente del departamento. Luego oraremos por la provincia cundinamarquesa de Sabana Centro. Vamos a seguir orando por Venezuela y la crisis venezolana y la Iglesia Cristiana Evangélica Venezolana, porque la situación allí es crítica. La Asociación del Evangelio en Venezuela ha pasado ya una primera nota en señal de alerta por la situación crítica, porque el gobierno no está garantizando las libertades de culto, no hay visas para misioneros extranjeros, el gobierno de Venezuela está sencillamente cerrando toda eventualidad de visas para extranjeros y para misioneros americanos, especialmente los misioneros americanos les tocó salir de Venezuela, ¿no? Y por eso debemos orar por la Iglesia Evangélica en Venezuela, por DBN en Colombia y Bolivia, y por nuestra comunidad Círculo Cristiano Bíblico. Voy a pedirle en esta ocasión a nuestra hermana Nubia que pase adelante y que nos colabore con esta palabra de oración por esta lista que tenemos aquí de peticiones, porque debemos orar por la iglesia en todo el mundo. Amén. Padre, Señor, gracias por este día, gracias por esta oportunidad. Sí, Señor. Nos permites estar aquí reunidos en medio de tu santo nombre para venir a buscar de tu presencia, Señor, oración. Padre, traemos todos estos motivos de oración. El mundo te necesita, Señor. Sí, Señor. Esta tierra sin ti, Señor, está vacía y seca.
Bendigo, Señor, nuestros hermanos de Corea, Señor, de iglesia perseguida, Señor. Estás tú levantando a vivir libres, Señor. Padre, llena de temor, Señor, hablar de tu nombre, Señor. No importa lo que te hablamos aquí en la tierra, Señor. Que es verdaderamente importante, Señor, verdaderos que son los principios. Te pedimos por este pueblo, Señor, para que seas tú levantar libres, Dios. Padre, te damos por nuestro país. Los benditos, tú sabes la situación de nuestro país, Señor, la corrupción, todo lo que hay. Dios, pero para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Y podemos sentir, Señor, las próximas elecciones. Estoy trayendo una persona con temor, amor hacia ti, Señor, para que sea gobernando este pueblo, Señor, y llevando este país, Señor, a los pies tuyos, Señor, lo necesitamos. Padre Santo, te damos por el departamento de Bolívar y capital Cartagena, Señor. Padre Santo, Dios, que esta ciudad que está hermosa, tiene tantas cosas hermosas, piensa hacia adentro y hacia afuera, demostrar. Pero Padre, te pedimos por toda la pobreza que hay. Sí, Señor. Padre, que Dios, esa doble moral que se maneja en Sí, sí. seas tú viviendo, Señor, a esta ciudad, Señor, traer clases de educación, Señor, para que muchas personas puedan llegar a ti. Padre Santo, te oramos por la provincia de Sabana Centro, por nuestro municipio de Chía, Señor. Dios, tú sabes, Dios, esta ciudad, lo que se maneja aquí, Señor. Padre, de santería, de corrupción, Padre, de muchas cosas, todas estas tiendas que hay en este pueblo, que se llevan los dineros de las familias, Señor, nos dando ideas a las personas para que cambien de forma de vivir, que puedan venir a ti. Bendito Padre, ponemos este municipio en tus manos, Señor, para que seas tú, Dios, sembrando los verdaderos personas. Amén. Padre, te damos por Venezuela, Señor, te bendigo por todos estos problemas que hay. Dios, trayendo la paz a este país, Señor, llevando de toda mala idea, Señor, toda índole de corrupción, toda santería, toda mala idea, Señor, de poder, Señor, en este país, Señor, con gobernantes allí, Señor, que levanten, que salten su nombre para la honra de la gloria de Dios. Te damos por nuestra bebé, Señor, en Colombia, en Bolivia, Señor, en Venezuela, en todas las ciudades del mundo, Señor, que lleva tu mensaje libre. Gracias por esta amistad, Señor, porque aquí se transmite el mensaje tuyo a los pueblos de Dios, Señor, sin temor, sin temor. Padre Santo, te damos por nuestro círculo cristiano bíblico, Señor. Seas tú levantando esa congregación para la honra y la gloria de Dios. Amén, Señor. Padre, que aquí se quiere hablar solo la verdad y la verdad de tu evangelio. Amén. Padre Santo, que seas tú los respaldando todas las iniciativas de aquí del pastor Daniel, de los familias y de las personas que aquí nos congregamos. Amén, Señor. Tú nos das tanto el querer como la sinceridad. Amén, Señor. Danos, Señor, sabiduría para poder llevar el evangelio a todo este pueblo de Chía, a toda comunidad, Señor, que estés prohibido, Señor. Permítenos evangelizar y llevar tu nombre como la manera que tú quieres que nosotros lo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te damos gracias y te damos gracias por esta nueva emisora y en este de esta pareja, Dios, que quiere hacer la obra. Bendito Padre, respáldanos, Señor. Dios, tuyo es el cielo, tuyo es la tierra, tuyo es el aire, Señor, y que a través del internet, Señor, se pueda expandir con aquellos a todas las naciones y a todas las personas, tanto como te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a entonar algunos otros himnos navideños en esta ocasión.
Vamos a mirar el número 8, que está ahí en nuestro, ¿no? En Hebreos, el capítulo 1. Estas dos lecturas bíblicas de hoy tienen que ver con un pequeño detalle. Y estamos hablando de la eternidad del Hijo. Porque cometemos un grave error si tomamos como punto inicial de la Navidad es el hecho de Belén. Y no como punto inicial la eternidad. Debemos tener en cuenta que Él es el eterno Hijo de Dios engendrado por el Padre, ¿no? Y por lo tanto aquí está de por medio un hecho grande, único y precioso que es la eternidad del Hijo. Bien, vamos a leer en la Epístola de los Hebreos el capítulo 1. Vamos a hacer una lectura antifonal con la versión Reina Valera. ¿Amén? Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. El versículo 2, lectura antifonal. En estos postreros días nos han hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre de ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura. Y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. El Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Con este mismo ánimo vamos a ir nuevamente a Efesios, el capítulo 6. Estamos terminando este estudio sobre la guerra espiritual, la armadura del cristiano. Capítulo 6, versículo 10 en adelante. Capítulo 6, versículo 10 al 20. Oremos, leamos. Leámoslo todos a viva voz. Capítulo 6, versículo 10 al 20 en la Reina Valera. Amén. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios,
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de al abrir mi boca, me será la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Amén. Bendito sea el Señor. Padre, te damos gracias por la lectura de esta tu palabra y el estudio de ella. Gracias, Señor, te damos por todas tus bondades y tus misericordias para con nosotros. Te pedimos, Señor, que al abrir, Señor, este estudio esta mañana, nuestras mentes y corazones también sean abiertos para ver la verdad y dar una confesión fiel y firme de Cristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien. Nosotros hemos estado en este estudio comparativo, progresivo de la palabra del Señor en Efesios del capítulo 6, versículos 10 al 20, lo que tiene que ver con la armadura del cristiano. Yo quiero acompañar esto con esta versión comparativa del consenso de traducción idiomática de la Sagrada Escritura a nuestro idioma español. Dice así: por lo demás, hermanos míos, solo me resta impartiros la consigna a fin de que os mantengáis fuertes, o que os fortalezcáis, o que os robustezcáis en el Señor, y en su fuerza poderosa, o en su poder irresistible o invencible. Vestidos de toda la panoplia o alarga o armadura de Dios, es decir, de las armas que Dios mismo da para que podáis estar firmes contra las acechanzas o iniquidades o estratagemas o estrategias o acciones pérfidas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre o contra personas de carne y hueso, sino contra 4 rangos jerárquicos satánicos. Por lo tanto, dice el versículo 13, tomad toda la alarga o panoplia o armadura de Dios, pues es preciso que empuñéis esas armas que Dios mismo os proporciona o suministra, a fin de que podáis resistir en el día malo, haciéndoles frente en el momento difícil, y podáis manteneros firmes en el momento crítico, en la línea o fila, valiéndoos de todas estas armas, y habiendo acabado todo, después de derrotar a todos los enemigos, no haber perdido terreno, estar firmes, permaneciendo allí inconmovibles, es decir, ser perfectos en todo. Versículo 14. Estad pues firmes, oponeos o manteneos en pie, alerta, abrochados o ceñidos o fajados, con la verdad como un ancho cinturón o cíngulo de seguridad, y vestidos con la justicia, honradez o rectitud o vida recta, como una coraza o peto que defiende el pecho del soldado. Y calzados los pies con el apresto, es decir, con las botas de la disposición o alegre prontitud para dar o propagar el mensaje de la noticia gozosa del Evangelio o la amnistía de paz. Por sobre todo, tomad la fe como un escudo o broquel, con que podáis apagar todos los dardos de fuego o las flechas incendiarias de Belial o el maligno. Y tomad la salvación como un yelmo o casco protector hermético, y la palabra de Dios como una espada, pues esta es la palabra del Espíritu. No olvidándose de orar o no perdiendo ocasión para orar, es decir, orando o viviendo en oración en todo tiempo o momento, con toda oración o de precación y súplica, o ruegos o plegarias en el Espíritu, es decir, pidiendo cosas que están de acuerdo con y con la ayuda o por medio del Espíritu de Dios, según éste os inspire o guíe, estar alerta sin desanimarse, animados por él, espantar el sueño, unidos todos en ello, velando o manteniéndonos alerta, siendo persistentes con todo empeño, con toda vigilancia incansable y súplica, implorando continuamente o constantemente o incesantemente, con la mayor insistencia por todos los santos o los consagrados, es decir, los cristianos genuinos de todas partes.
y a la vez por mí, a fin de que al abrir mi boca o desplegar mis labios, cuando hable me sea dada palabra, o por Dios mismo se me conceda libertad de palabra, y no me falte el coraje, sino que hable con denuedo, con valor o valentía el mensaje, es decir, que Dios mismo me dé ánimo, y ponga en mí o me conceda las palabras adecuadas, aptas u oportunas, para dar a conocer o comunicar o hacer notorio con denuedo y o franqueza, o proclamar sin temor y osadamente o con audacia el misterio o designio o plan divino que él había mantenido en secreto, el Evangelio o Buena Nueva, es decir, el mensaje gozoso salvador del Señor, por medio del cual yo les explique que la salvación es de gracia para los gentiles también, pues la Buena Nueva es para judíos y gentiles por igual. Por lo cual, aún en esta mi presente condición de prisionero, soy embajador o portavoz real o celestial, es decir, enviado de Dios con su mensaje, el Evangelio, y ese es mi trabajo, la comisión que Él mismo me dio. Que, como ya lo dije, tenga la libertad de espíritu necesaria, y de esa manera, con denuedo, fortaleza o valentía, es decir, resueltamente, en o dentro de Cristo, me atrevo a hablar de Él como conviene, o como es debido, o como debo, cuando tenga que presentar mi defensa, y que lo haga aquí mismo en prisión. Amén. Este es el sentido real idiomático de todo lo que está queriendo decir Pablo en estos en estos 10 versículos de Efesios, el capítulo 6. Bueno, la pasada ocasión estuvimos nosotros mirando varias cosas, ¿no es cierto? Y entonces estuvimos viendo todo lo relativo al escudo de la fe, el escudo de la fe. Y la verdad era que el escudo romano era un escudo grande, era un escudo que llevaba un revestimiento doble de madera que daba como resultado el que cualquier dardo, cualquier flechazo que viniera podía dar en el escudo, y allí quedaba reducido a nada el poder de aquel dardo o de aquel flechazo o de aquella estocada o de aquel lanzazo. Y hemos estado diciendo en todo este tiempo que cada uno de estos elementos nos está hablando es de la palabra de Dios. Cada una de estas partes de la vestidura nos está hablando es de una u otra manera de la verdad de Dios, de la verdad de Dios. Y entonces esto significa que entramos en una escala del imaginario y tenemos que ver en primer lugar que el soldado, para poder ponerse su armadura, lo primero que haría sería bañarse, lavarse, purificarse. E incluso lo que dice el Señor Jesús en Juan el capítulo 15 es: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Luego el soldado se pondría su túnica. Y esto nos habla de algo muy importante, y es que nosotros, los que debíamos ser llevados al patíbulo de condenación, hemos sido vestidos con la túnica de la justicia de Cristo. Recordamos que en los tribunales griegos, el reo, para ser objeto del fallo del tribunal, era desnudado, puesto al desnudo. Y si era hallado culpable, se le ponía una túnica negra. Pero si era hallado inocente, se le ponía una túnica blanca. Y era objeto de las felicitaciones. Pero recordamos que en el orden de la justicia divina, por la sustitución, Cristo, que era el inocente, se puso en nuestro lugar, y nosotros nos pusimos por la fe en el lugar de Cristo. Y por la vía legítima de la sustitución, a Cristo le fue imputado por sustitución nuestro pecado, y a nosotros nos fue imputada la inocencia de Cristo.
Por lo tanto, Cristo fue vestido con la túnica negra de la muerte. Él debía ir a la cruz para dar su vida por nosotros. Y en estos días, cuando nosotros estamos recordando la Navidad, el nacimiento del Señor, podemos ver por la fe en un momento dado a Jesús como un tierno bebé en los brazos de María. Pero cuando el Señor fue llevado al templo, Simeón, un anciano lleno del Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, profetizó la muerte de ese bebé. Y cuando le dijo a María, una espada traspasará tu corazón, estaba hablando proféticamente de la muerte de ese niño. Podemos ver esas manos pequeñas de un bebé, un día serían traspasadas en el madero. Sus pies, los pies de un bebé, un día iba a ser traspasado en el madero. Su cuerpo tan hermoso, el cuerpo de un niño, pero ese niño, un día siendo ya un adulto, iba a ser traspasado con la lanza en la cruz del Calvario, porque Él nació para morir, para redimirnos del pecado. Así que el pecado es algo grave a los ojos y a la justicia de Dios. Es algo innegociable, no puede haber allí punto de negociación ninguna. Alguien tenía que morir porque la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y si la paga del pecado es muerte, entonces por eso alguien debía morir. Y Cristo murió en nuestro lugar. Y al morir en nuestro lugar, y al aceptar por la fe la bondad de esta satisfacción que Cristo presentó a la justicia divina, nosotros somos justificados de gracia por la sola fe en Jesucristo. Así que somos vestidos con la túnica blanca de la inocencia de Cristo. Pero luego la palabra nos está hablando sucesivamente de un armamento. ¿Y por qué un armamento? ¿Para qué se necesitan unas armas? Las armas se necesitan por la guerra. Por una sencilla razón. Tenemos ya la paz de Dios en nuestros corazones. Cuando una persona ha venido a los pies de Cristo de gracia, recibe todos los beneficios de la obra de Cristo en la cruz del Calvario, y la persona al ser justificada, es decir, al ser declarada justa ante la justicia de Dios, recibe el beneficio de la paz con Dios. Pero, estamos en medio de un mundo en conflicto. Y la palabra nos hace saber en este pasaje de Efesios, el capítulo 6, y también a lo largo de todas las páginas de la Escritura, que hay una guerra espiritual en este mundo, porque está sentado sobre los aires un dominio tenebroso, el dominio del reino de las tinieblas. ¡Qué dolor! Y es por eso que el cristiano debe estar alerta y armado, y es miembro de un ejército, el ejército de Dios. Cuando William Booth fundó el ejército de salvación, lo que él estaba queriendo decir era algo muy importante. No hay cristianos turistas en la iglesia, no puede haber cristianos no comprometidos. Todo cristiano fiel al Señor debe correr inmediatamente a las filas y ponerse inmediatamente a su servicio. Cuando fue sumergido en las aguas del bautismo, fue hecho uno solo con Cristo en su muerte y en su resurrección. Eso significa que el creyente ya no se pertenece a sí mismo, le pertenece al Señor y está así bajo la bondad de su salvación. Porque hay quienes quieren tener a Cristo como Salvador. ¡Qué rico, qué hermoso!
pero ¿cuánto les cuesta tenerlo como Señor? Y el cristiano bautizado está bajo el señorío de Cristo. Por lo tanto, está bajo órdenes y debe cumplir con el orden y la misión que le ha sido encomendada. Y para eso él debe vestirse adecuadamente la armadura de Dios. Debe él, por lo tanto, tomar todo el armamento, el entrenamiento. Y estuvimos viendo que una de las cosas que hace el soldado es alimentarse bien, descansar y alimentarse bien, para tener fuerzas. Y dijimos que eso significaba algo muy importante cuando el Señor dice que Él es el pan de vida. Eso significa que el creyente se alimenta de Cristo. Noten eso. Que hay una bandera. El soldado debe estar bajo banderas. Eso significa que hay un norte y es el norte, la consigna que Cristo da. Que Cristo da. Ahora, vimos una primera pieza que fue el cinturón de la verdad de Dios. La verdad de Dios por la Biblia, la palabra. Y esa verdad es el ancho cinturón que ciñe toda la vestidura. A un lado del cinturón está la vaina que lleva la espada. Noten que es el cinturón de la verdad que nos ciñe. Y eso significa que toda la vida del creyente, toda, debe estar ceñida por la Biblia, la palabra de Dios. Luego estuvimos viendo la coraza de justicia. Porque luego no es suficiente la túnica de la justicia de Cristo. Esto es algo necesario en el sentido de una relación interior con Dios. Por causa de la comunión con Él. Pero hay otra dimensión de la justificación por la fe, que es la guerra espiritual. Y una de las cosas que va a querer hacer el enemigo es atacar la entraña, el ser interior del creyente. Va a querer atacar y darle con dardo vivo en el corazón. Y cuando estamos hablando del corazón, estamos hablando de las emociones del creyente. La palabra de Dios lo que dice con respecto al corazón es: hijo mío, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Noten eso. Guarda tu corazón. Y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. El Salmo 119. Y el Salmo 119 también es claro cuando dice: en mi corazón, noten, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiere decir que nuestro corazón, nuestro ser interior, en el área de nuestros sentimientos, emociones e impulsos, debe ser lleno de la palabra de Dios. Debe ser guardado, alimentado, nutrido nuestro ser interior con la palabra de Dios. Y entonces esto significa algo. Si hay algo que va a tratar de bombardear el diablo contra el cristiano, es la seguridad de su salvación. Y el cristiano va a tener que responder aquí en la misma medida en que el creyente se nutre más de la Biblia, la palabra de Dios, en esa misma proporción, su fe es fortalecida, la coraza de justicia se hace real en su vida, la verdad de Dios lo cubre como una coraza de justicia, de tal manera que al golpe rudo y fuerte de la lanza del diablo, de la espada de Satanás, va a estar allí la coraza de Dios, la verdad fuerte con el cual el creyente va a poder defenderse de las acciones, de las embestidas de pecado del diablo. La vez pasada estuvimos viendo que hay 3 enemigos del creyente. Lo estuvimos viendo. Si el diablo, el mundo y la carne. Quiere decir que como creyentes debemos saber que estamos al mismo tiempo
dando fuego contra 3 frentes diferentes. Es una lucha difícil, es una lucha intensa, 3 frentes nos están atacando. Debemos atacar al mismo tiempo hacia los 3 frentes. Hacia los 3 frentes. Entonces se requiere que el creyente tenga seguridad de su salvación. Que tenga firmeza y sepa quién es su Señor. Una profunda fe en esto. Luego estuvimos viendo el escudo de la fe. O sea, la fe como un escudo que protege nuestras vidas de los dardos de fuego del enemigo. Y estuvimos viendo, entre otras cosas, los dardos del racionalismo, los dardos del escepticismo, de filosofías, de ideologías, de humanismo, de idiosincrasias culturales, de pensamientos que el enemigo bombardea nuestras mentes para hacernos sentir derrotados. Todo esto nosotros lo estuvimos viendo en su respectivo orden. Luego estuvimos hablando del yelmo de la salvación. Una de las cosas que el enemigo quiere atacar y a las cuales tira con más audacia es a nuestras mentes. Y por eso hablábamos de nutrir también nuestra mente con la palabra de Dios. Eso es lo que quiere decir el yelmo de la salvación. Que nuestra mente sea saturada con lo que es limpio, con lo que es santo. Cuando yo era un muchacho, cuando era un jovencito, cuando tenía 8, 9, 10, 11, 12 años, hasta la época incluso mismo de los 18 y más, yo tenía una gran avidez con el conocimiento cultural y procuré hacerlo. Y me sucede que llegaba un primo mío, y él llegaba trayéndome así un fármaco de libros de literatura, yo leía de todo, ¿no? Así que yo por él mucho, y también por la biblioteca de mi papá, yo leí muchísimo a Anton Chekhov, ¿no? Y leía a León Tolstoy, Crimen y Castigo, es una obra maravillosa. Y a Fedor Dostoyevsky, esas son obras realmente de una hermosura, sobre todo Crimen y Castigo, que es una obra de fe, porque es de la fe de Tolstoy. Es una cosa realmente maravillosa. Pero también leí muchas obras de Albert Camus, leí mucho de las obras también de Franz Kafka, y también llegué a leer a Jean-Paul Sartre, que fue de obras realmente que yo considero fueron nauseabundas, ¿no? Y la Biblia dice que lo que los hombres tienen por sublime, para Dios es abominación. Para Dios es abominación. Y en consecuencia leía mucho. Hoy soy más selectivo para mis lecturas. Soy mucho más selectivo, porque allí estoy exponiendo algo que es mi mente. Mi mente. No puedo olvidar el regocijo que me causó en mucho y que me causa siempre la lectura del Quijote de la Mancha. Es una obra que yo recomiendo, yo no sé, para mí una época en la cual era imposible que hubiera unas personas que no se hubiera leído el Quijote de la Mancha, ¿no? La leía con en un sentido de encanto, de fruto de la hermosura de esa obra, como también en las obras de Luis de Góngora y Argote y de las obras de los escritores españoles que son de una pluma magnífica, ¿no es cierto? Las obras de García Márquez me las leí, yo recuerdo que me leí como 4 veces, me leí 100 años de soledad. 4 veces me leí 100 años de soledad. La hojarasca. El coronel no tiene quien escriba. Ay, me parecía una cosa de intenso pesar esa obra. Pero estaba mostrando las realidades de Colombia. Años después me vengo a enterar que él va a escribir esa obra en París, cuando él había sido enviado como corresponsal del periódico El Espectador, pero la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla cerró el periódico y se quedó el pobre García Márquez esperando su chequecito mensual en París, y pasando hambre y pasando necesidad y con los zapatos rotos
pasando el invierno en París, cruzando el puente de Saint-Michel, se acordó de su abuelo. Nunca puedo olvidar ese detalle. Esperando su abuelo el cheque de la pensión como coronel que fue de la guerra de los 1000 días y nunca llegaba el dichoso cheque. Y entonces fue cuando tuvo el atino de correr hacia su casa en medio del hambre, porque pasaba hambre, García Márquez la pasó, y ir a escribir. El coronel no tiene quien le escriba, ¿no? Pero eran obras en mucho buenas, otras no tanto, ¿no? Pero uno debe cuidar sus lecturas, cuidar la mente, qué películas ve, qué música escucha, qué diálogos escucha y qué diálogos no escucha. Hay personas con las cuales es mejor tener una relación de lejos porque nos va a minar la cabeza con chismografía y cosas que no son, va a estar gastando nuestra mente, va a estar gastando nuestro corazón y es mejor decirle prudentemente hasta aquí. ¿Qué hubo? Y chao, chao, porque no tengo tiempo para este tipo de cosas. Porque debo cuidar ¿qué? Mi mente. La vez pasada nosotros estuvimos diciendo que cuando los Estados Unidos entró a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial en diciembre de 1942, no había disparado los Estados Unidos un tiro de revólver en el territorio de Europa y los nazis ya dijeron no vencieron. ¿Dónde fueron derrotados entonces los nazis? En su mente fueron vencidos. Así que cuando nosotros estamos hablando de la mente, estamos hablando de algo que es muy importante, la mente. Uno de los elementos claves para un ejército es la moral. Y si la moral del ejército está en el suelo, tenemos una derrota segura porque la moral está en el suelo. ¿Por qué? Porque la mente del soldado ya está derrotada. La mente de las tropas ya está derrotada. Allí es donde se cultiva la victoria o la derrota. Incluso, como decía Jorge Washington Carver, para mí la adversidad es solo un nuevo reto y una nueva oportunidad. No veo las adversidades como adversidades, las veo como oportunidades. Y esto significa una mentalidad de victoria. Si mi mente está en Cristo, en la victoria de Cristo, yo veré las cosas por la fe y la veré victoria. Nosotros dijimos la vez pasada, con respecto a nuestra mente, espiritualmente hablando, 3 cosas. Lo primero es que la Biblia dice que Satanás entenebreció la mente de los incrédulos. La mente del mundo incrédulo está entenebrecida. Y uno dice, ¿por qué no entienden? Porque sus mentes están entenebrecidas. Esto es lo que dice la palabra en 2 Corintios, el capítulo 4, el versículo 4, que el Dios de este siglo entenebreció la mente de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Y dijimos que el sentido es el de una fosa, el de una bóveda, donde es introducido el catafalco de un muerto, ¿no? Y la bóveda es cerrada, sellada, de tal manera que allí no entra luz ninguna, porque queda en absoluta oscuridad. Y esa es la condición del mundo sin Cristo. De allí la necesidad de que nuestro ministerio sea respaldado con el Espíritu Santo de Dios. Porque no es la habilidad humana la que obra en las mentes y corazones de las personas. No es la elocuencia del orador. De ninguna manera. Es el poder del Espíritu Santo. Diríamos, es que para tener un avivamiento necesitamos tener la elocuencia de Carlos Spurgeon, tener la elocuencia del gran Carlos Spurgeon.
Pero en el avivamiento de 1904, ya hacía alrededor de 8 años que había muerto Spurgeon, y Dios puso fue a un tatareto llamado Evan Roberts a predicar la palabra. Y el avivamiento que Dios envió fue sumamente grande en Escocia. Y la gente se amontonaba en las iglesias con horas de anticipación para querer escuchar la predicación del Evangelio por medio de Evan Roberts. Y eso entonces muestra que no es la habilidad humana del orador, el talento humano, sino que es el poder de Dios, el que obra en las mentes y los corazones de las personas para que sean objeto de una conversión y de un nuevo nacimiento. Luego vimos que el Salmo 23:5 dice: unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y estuvimos diciendo qué significa esto. Porque en el proceso de pastoreo de la oveja en el campo, las moscas comienzan a querer hacer nido en la cabecita de la oveja. Y la oveja comienza en un proceso de cabeceo para tratar de quitarse las moscas. Y entonces cuando el pastor veía esto, iba con la pócima del aceite, con la redoma, y le echaba aceite sobre la cabecita. Y eso significa que, como dijo el reformador Martín Lutero, es imposible evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. Pero no es imposible evitar que hagan nido en la cabeza nuestra. Porque para eso tenemos el aceite del Espíritu Santo de Dios por la Biblia, la palabra de Dios, para desechar todo pensamiento. Tentaciones vienen. Formas de pensamiento, de temor pueden venir a nuestras vidas. Pero podemos desecharlas con la palabra de Dios, con la palabra de Dios. Cierto aviador norteamericano, estando en cierta isla del Pacífico en los días de la Segunda Guerra Mundial, con pavor vio que su aeronave estaba siendo invadida por las ratas. Las ratas estaban minando la aeronave. ¿Sabe qué hizo este hombre? Este hombre no comenzó con una vara o un palo a tratar de alejar las ratas. Él lo que hizo fue que rápido corrió hacia la nave, hacia su avioneta de guerra, y prendió y la elevó a las alturas. Por una sencilla razón: las ratas no resisten la presión atmosférica. No las pueden resistir. Las ratas mueren en la presión atmosférica. Y cuando los pensamientos horrendos de bajo nivel del diablo quieren anidar en nuestras vidas, nosotros somos llamados por la palabra de Dios a elevarnos a las alturas de Dios en Cristo Jesús. Bendito sea su nombre para siempre, porque el enemigo no puede resistir las alturas en Cristo. No la puede resistir. Así que esta palabra de Dios viene a ser, repito, un yelmo que nos cubre. Un yelmo que nos cubre. El aceite del Espíritu. El yelmo que nos cubre. Ahora, lo que Satanás no puede hacer es entenebrecer la mente del creyente. La mente del mundo impío sí, porque el mundo impío está bajo tinieblas, pero no puede entenebrecer la mente del creyente. Lo que sí puede hacer es nublarla, para que vea borroso, para que no vea bien, para que tenga una visión corta y miope de las cosas. Y miren lo que dice 2 Corintios, el capítulo 11,
el versículo 3. Segunda de Corintios, el capítulo 11, el versículo 3, el apóstol Pablo, mira lo que le dice a los creyentes carnales de Corinto, de la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto era una iglesia muy emocional, pero al mismo tiempo era una iglesia muy carnal. Veamos lo que dice. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados, noten, de la sincera fidelidad a Cristo. Noten como dice en la Nueva Versión Internacional. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero a Cristo. Ojo con esto, que nuestros pensamientos pueden ser desviados. Y entonces, ¿yo en qué estoy gastando mi mente? ¿De qué la estoy llenando? De telenovelas que aumentan la novelería, pero no me nutren en algo espiritualmente. ¿De qué estoy llenando mi mente? Miremos de qué llenamos nuestra mente. Allí sabemos qué tenemos en nuestro corazón. Veamos qué habla la persona, sabremos qué hay en el corazón. Mente y corazón miran la persona de una u otra manera. Pero lo cierto en términos reales es que el creyente debe cultivar su mente para lo mejor. Para lo mejor. Gastar su tiempo leyendo la Biblia, memorizándola, para nutrir su mente de Cristo, a fin de poder llevar una vida espiritual de mayor profundidad, de victoria, de saturación. Una leyenda islámica que dice que cuando Jesús llevaba su ministerio, era objeto de alabanza de unos y de contradicción de otros, pero que Jesús a todos les extendía su odre y les daba lo mismo, leche y miel. Y los discípulos le decían, ¿por qué a todos les dan lo mismo? Y el Señor les contestaba, es porque es lo único que tengo y porque eso entonces es lo que doy, porque cada quien dará de lo que tiene. Y en consecuencia eso significa que si mi vida está llena de perfume, ¿qué dará mi vida? ¿Por qué aquella mujer que ungió a Jesús en Betania, por qué le llevó ese perfume costosísimo a Jesús? Porque su vida estaba llena de ¿qué? De perfume. Si mi mente y corazón están llenos de libertad, entonces ¿qué saldrá por mis labios, por mi vida? ¿Qué saldrá? Libertad. Si mi mente y corazón están llenos de luz y sabiduría, ¿qué saldrá de mi mente y mi corazón? Luz y sabiduría. Luz y sabiduría. Porque yo daré lo que yo tengo. De lo que yo tengo, de la profundidad de lo que hay en mi corazón y en mi mente, de eso es que yo daré a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces queda aquí finalmente algo que es la espada del Espíritu. Dice la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 17. Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Otra vez, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos presenta aquí la palabra de Dios, es decir, la verdad celestial, como una eficaz arma de defensa contra el pecado y los embates del maligno. La verdad de Dios en su palabra es un arma ofensiva eficaz, una espada cortante y contundente que puede darnos una victoria definitiva en la avanzada.
Lutero dijo que la Biblia es un arma cortante, contundente, que mata y da vida por ley y evangelio. Y lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 12, es lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso significa que la palabra de Dios penetra hasta lo más profundo del ser, hasta lo más profundo del ser. De allí el que debamos predicar la palabra de Dios como ella es. Y por eso se debe predicar ley y evangelio. Ley es todo aquello en lo cual Dios se irgue como Señor de todo y juez de todo, y señala el pecado como pecado. Todo aquello en la Biblia que señala el señorío de Dios, su justicia y su santidad, que Él es inflexible con el pecado. Todo aquello que muestre la gravedad del pecado, que haga saltar nuestras conciencias en ley. Todo aquello en lo cual nosotros sintamos nuestro temor, todo aquello en lo cual nos sintamos leídos por la palabra de Dios es ley. Pero toda palabra que nos hable de promesa, evangelio, consolación, guía hacia Dios, que nos muestre el Dios de amor que nos puede perdonar si venimos a Él humillados, si venimos a Él contritos, honestos a su presencia. Eso es evangelio, es decir, buena nueva, salvadora y santificadora de Dios en Cristo Jesús. Así que, repito, la Biblia es una espada cortante y contundente. Y el énfasis de Pablo aquí es la palabra hablar, es decir, la confesada o citada con fe. Pues el verbo usado aquí no es logos, sino rema. Es decir, una cosa es la palabra de Dios como logos. Aquí está. Puedo decir, está en la Biblia, la palabra de Dios. Obra por sí sola, así, en mi biblioteca. ¿Puedo orar? No. El sentido de la palabra rema aquí es el sentido de la palabra que yo hablo para memorizarla, para digerirla, para alimentarme con ella, para hacerla real. Porque en un momento dado yo puedo levantarme y decir, estoy como muy desmayado, como tengo mucha hambre, tengo mucha necesidad de un alimento. Así que yo voy a procurar comer fruta, y voy a procurar desayunarme para luego a trabajar, para ir a hacer los oficios que tengo que hacer. Es decir, que haya un sentido progresivo de la palabra. Y es entonces que la palabra se exprese en la acción, una palabra que se expresa en la vida del cristiano, que la persona la confiesa con sus labios, la cree con su corazón y la vive. Y es por eso que esto de la guerra espiritual ha sido mal interpretado por muchas tendencias ahora especulativas. Y entonces se imaginan que este no de la guerra espiritual es estar levantando las manos hacia la derecha y entonces digo, demonios de idolatría salen ahora mismo y no sé qué, y hacia el oriente demonios de lujuria salen y no sé qué. Pero en mi vida no vivo la palabra. Esto no es así. Lo que está haciendo Pablo en estos 10 versículos es tomar una gran metáfora para hablar de la palabra de Dios hecha realidad en nuestras vidas, y eso se ve en una vida en santidad. Cuando el apóstol Pablo dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas con el dedo de Dios. Nicolás de Myra, el gran místico europeo de fines de la Edad Media, dijo con toda propiedad, Señor, que mi vida sea una hoja en blanco donde tu dedo escriba,
y donde muchos lean la verdad de Cristo. Que mi vida hable de ti a los hombres. Y de San Agustín se dice que él de día hablaba a los hombres de Dios y de noche a Dios de los hombres. Pero que la misma vida de la persona hable. Si la vida de la persona no habla, todo lo que tiene es una religiosidad. La vida de la persona tiene que hablar. Y claro, eso es un esfuerzo. Porque está la lucha de mi carne. Pero tiene que hablar mi vida. Por la forma como hablo, por la forma como amo, por la forma como abrazo, por la forma como expreso. La misma actitud de sabiduría. Tiene que hablar. Tiene que hacerse real. Además, la palabra debe ser citada. El sentido de la palabra aquí es la palabra citada. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Debemos citar la palabra de Dios creída y memorizada, pues Satanás no es omnisciente. Es algo que tiene que notificarse en sana teología sistemática, bíblica. Satanás no es omnisciente y por lo tanto no sabe lo que estamos pensando. Él puede intuir lo que estamos pensando, pero no sabe. Lo que sí puede hacer es usar las tentaciones o sugestiones del mundo y la carne para bombardear los pensamientos. Y sabrá con certeza lo que pensamos y sentimos por la forma como reaccionamos. En consecuencia, el creyente debe reaccionar con sentido inmediato y resuelto contra todo pensamiento y o sugestión que no esté ajustado al orden bíblico, rechazándolo con el escudo de la fe y cortándolo con la citación de la palabra de Dios. Citarle la palabra, porque el enemigo le teme a esa citación de la palabra. Él le tiene pavor a que el creyente la haga. ¿Quién hizo esto? El Señor Jesús. En Lucas, el capítulo 4, cuando vemos la tentación de Jesús, notaremos que a cada tentación del diablo, el Señor respondía era citándole la Escritura. Pero no es para citarla con un efecto mágico, sino la cito, ¿por qué? Porque estoy empuñando la palabra de Dios como una espada, porque la creo. ¿Por qué? Porque los guerreros antiguos tomaban esos espadones. Incluso hay espadas que llegaban a pesar hasta 20 kilos. Pero ¿por qué tomaban esos espadones? ¿Por qué los empuñaban con un ánimo resuelto? Porque sabían que esa espada cortaba. Y cuando asumo la palabra con fe y la confieso al enemigo, en nosotros tenemos que saber que el enemigo retrocede ante el carácter formidable de la Biblia, la palabra de Dios. El reformador Martín Lutero, de quien hablo con cierta frecuencia, solía pasar por épocas muy depresivas, por ataques verdaderos, reales del enemigo a su vida. Claro, era el hombre que había proclamado y había levantado la Sagrada Escritura con un valor grande, que había atacado los poderes del Papa y de los emperadores y los reyes, y de toda forma de falsos maestros de su época. Y Lutero lo que hacía era citar la palabra bajo esos efectos del ataque del enemigo. Citarla, el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque el ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y él la citaba vivamente: oye, Satanás enemigo, no puedes conmigo, porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y le citaba abundantemente la palabra. El resultado era que Lutero tenía la victoria. Entonces es por eso que se debe citar la Biblia. Por eso se debe memorizar, amarla, mire, introducirla. Un alto oficial español le dijo a un cadete que apenas entraba a la carrera militar:
Yo digo, este uniforme originalmente te pesará. Cuando yo entré, el uniforme me pesaba mucho, era una nueva vida para mí. Con el paso del tiempo fue haciéndose más liviano. Y ahora llevo el uniforme en mi corazón. Y así es la palabra, va introduciéndose. Y luego vemos las comunicaciones, versículo 18 al 20. Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20. Veamos lo que dice. Dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y orando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me será la palabra de verdad para conocer con denuedo, para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él, como debo hablar. Es un recurso virtual para el ejército de las comunicaciones. Eso es algo vital para la tropa, las comunicaciones. Según Pablo, la oración cristiana genuina debe tener 3 características. Debe ser constante, abundante, frecuente y diaria. Lo segundo, debe ser intensa y fervorosa. Y lo tercero, no debe ser egoísta, sino que debe tener como objeto la honra y gloria de Dios y el bien de los demás. Finalmente, cuando Pablo solicita las oraciones de sus hermanos por él, también lo hace teniendo en la mira no su comunidad burguesa, egoísta, sino la sola honra y gloria de Dios. Oren por mí. No es oren por mí para que yo pueda tener esto y no sé qué, y tener buena posición social aquí en Roma. No. Para que yo pueda proclamar el Evangelio. Para que Dios sea honrado y glorificado a través de mi vida. ¿Quiénes son esos soldados que portan la armadura de Dios? Versículos 23 y 24. Dice que la paz sea con todos los hermanos, y el amor que acompaña a la fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Que la gracia sea con todos los que aman al Señor, con un amor que desafía a la muerte. El amor que desafía a la muerte. En esta bendición final paulina, aparecen de forma relevante las 4 palabras clave del mensaje del Evangelio paulino en todas sus epístolas. La paz, que es el bien supremo, la cima. La fe, que es la total confianza y dependencia de Cristo y su obra redentora. La gracia, que es el precioso don gratuito de salvación de Dios por la sola fe en Cristo y su obra redentora. Y el amor, que es la fuente de esa gracia, fe y paz. Él es el hilo que une las 3 perlas anteriores. Bueno. Pero entonces noten ustedes que hay este otro elemento final, que son las comunicaciones, la oración. Y entonces, ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo? Muchas veces debemos tener en cuenta una cosa. Hay cosas que son mediocres, pero lo mediocre es un obstáculo para lo bueno. Y hay cosas que incluso son buenas, pero el tiempo es corto. Y lo bueno viene a ser un obstáculo para lo mejor. Y hay cosas que son más que buenas, mejores. Pero las mejores pueden ser un obstáculo para las excelentes. Y entonces, ¿cómo estamos invirtiendo nuestro tiempo? ¿Tiene en nuestra vida prioridad la lectura de la Biblia, la palabra de Dios? ¿Tiene prioridad la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, la comunión con Dios, el buscar la presencia de Dios en oración, el apartarnos para orar? ¿Tiene esto prioridad en nuestras vidas? Entre mayor comunión con Dios, mayor es la altura. Y entre mayor altura, las ratas de la acción demoníaca y del pecado en nuestras vidas se van desbaratando porque no pueden resistir la presión atmosférica de las alturas con Cristo. No lo pueden resistir. No pueden resistirlo. Mis estimados, si conocemos ese amor de Dios, podemos llegar a amar a los demás como Dios los ama. Y a nuestro Señor Jesucristo, con el mismo amor con que Él nos amó,
hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Por qué? Porque el soldado tiene que estar dispuesto a todo. Los hermanos de Corea están allí. Incluso tienen que cantar bajito para que no los oigan en los siguientes apartamentos. Deben cantar bajito. Deben reunirse clandestinamente, pero están dispuestos a, si es necesario, dar su vida por el Señor. Dar su vida por el Señor. Yo recuerdo años atrás en un mensaje de mi papá, nunca lo puedo olvidar. Él decía que en la época que él tuvo el privilegio de conocer el Evangelio, el gozo era tan grande, que él quería dar el Evangelio a todos. Y pasaron persecución, y pasaron, mejor dicho, vejámenes y dificultades, llegando una ocasión al culto, ahí en la 17 con primera, a 2 cuadras, antes de llegar al culto, un pelotón de la antigua policía chulavita, de la policía de los pájaros de aquella época, policía tenebrosa. Y él había sido teniente de la policía anterior, que llamaban la policía nuevabrileña. Para peor. Y uno de esos hombres que estaba allí lo identificó. Y ponerlo contra la pared, y cogerle la Biblia y tirársela, y ahora le hizo, y tal, no sé qué, ahora evangélico, y no sé qué, y los vejámenes, y los irrespetos, y todo, y la lucha por coger su bibliecita, y por no perderla, por el amor a la palabra de Dios. Y cómo sufrir esos vejámenes con gozo, cómo sufrir por el Señor con gozo. Y decía, ¿qué pasa con los cristianos de ahora? ¿Qué pasa con el fervor espiritual? Teníamos fervor para llevar la palabra a una parte y a otra. No nos importaba sufrir, y él sufrió el atentado mortal en Ubaté, Cundinamarca. No les importaban los obstáculos, los machetes levantados, pero aún así se llevaba la palabra de Dios con gozo. Y con qué amor, dice. Yo bebía, decía él, yo bebía con un deleite esa Biblia, esa palabra. Era alimento para mi alma sedienta. Y la memorizaba, para mí era el deleite grande memorizarla. Y qué tristeza que ahora tengamos que rogarle a los creyentes para que abran esa Biblia y la lean. ¿Cuánto se padeció? Él padeció 3 meses de cárcel en Barbosa, 3 meses por un delito. Le hallaron una maleta llena de Nuevos Testamentos para repartir en Barbosa y sus contornos. Ese era su gran delito. Y por eso estuvo preso. Lo visitaba un misionero que era el hermano Juan Harrison para ayudarle, para llevarle cositas y toda la cosa. Pero ese era el delito. Y ahora, ¿cómo? Porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios, tan fácil, en tantas versiones, ediciones, con estudios bíblicos. Y qué roña para leer la palabra. La palabra debe ser leída con deleite, con entrega, encontrar las verdades profundas que ella contiene. Es mejor incluso leerla y salir con preguntas por cosas que uno no entiende que no haberla leído. Es lo mejor. Pero son días de resolución. Estamos llegando a una época de caminos pantanosos, que es la de la filosofía de la posmodernidad, de que, según la cual todo es relativo. Y no importa, porque la misma verdad y la mentira son relativos. Así que la mentira no es tan mentira, ni la verdad es tan verdad. Sencillamente en este mundo de vanidad, nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Ese es el sentido de la filosofía del mundo de la posmodernidad. Aguas pantanosas, peligros que nos acechan, y frente a las tinieblas de este mundo debemos responder radicalmente con la verdad refulgente de la palabra de Dios y ser nosotros luz en medio de un mundo en tinieblas. Ese es el reto que nosotros tenemos hoy, llevar la refulgente luz y la verdad de Dios. Pero la pregunta es, ¿estamos dispuestos al cueste los que nos cueste? ¿Estamos dispuestos? Yo mismo me hago este examen, porque bueno, como lo hacíamos años atrás, yo recuerdo los años 80,
con qué fervor evangelizábamos, cómo íbamos llevando la palabra por las iglesias campesinas en Santander, cómo lo hacíamos, qué gozo, con un hermano, un paisa, llamado Hugo Machado, no me puedo olvidar de la cruzada estudiantil y profesional para Cristo. Y ese paisa con Tron, qué amor el que tenía. Imagínense ustedes que visitábamos la cárcel de Berlín. Él se nos adelantó un poquito, unos sábados se nos adelantó. Y él estaba en el tercer patio, el más peligroso. El patio de mayor tensión y rechazo. Y él allá estaba llevando el evangelio. Y él había leído un libro de la vida de David Wilkerson. Y Wilkerson dijo que se había quitado los zapatos y se los había dado a un drogadicto, ¿no? Por amor. Y él vio a un preso que estaba sin nada, sin zapatos, sin nada. Y él llevaba unos chacletones y le dio, vení para acá vos. Estos chacletones te sirven a vos, vení ponételos pues. Y se los quitó y se los puso y entonces él siguió hablando descalzo. Y los guardias después lo miraron, ¿qué pasó? Le quitaron los chacletones, lo robaron. No, yo se los regalé al hombre. Déjalo pues. No, y así predicó en el segundo, en el primer patio. Y luego salió para la casa y no llevaba chancletones. Y todo el mundo viéndolo en el bus, ahí porque iba sin zapatos, ¿no? Pero después cuando fuimos, me decían, usted era amigo de Hugo, el que le dio los chancletones a fulano allá en el tercer patio. Hombre, claro, y eso me abrió a mí las puertas mucho. Ese detalle nunca lo puedo olvidar. Ese detalle de Hugo Machado me abrió las puertas, porque hombre, claro que Hugo fue el que hizo eso. No, ese hombre sí verdaderamente, la gente nos alababa por lo que había hecho Hugo. Y Hugo había obrado bien en esa ocasión. ¿Qué disposición tenemos para hacerlo hoy? Debemos tener el mismo primer amor que cuando conocimos al Señor. Y al doble todavía más. Estamos en una iglesia que no tiene fervor y ha perdido su fervor por llevar la verdad. Y está dispuesta a negociar la verdad. Yo no estoy dispuesto a negociar la verdad. No estoy dispuesto a eso. En el resto de vida que Dios me dé, no estoy dispuesto. Y estamos dispuestos, si es necesario, a darlo todo por el Señor, en verdad. Él dio todo en la cruz por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a la Santa Cena en esta ocasión. Vamos a darle gracias por su palabra.